bendición. Faltan. ¡Yo te doy por el orto! Yo quiero de lo que fuma este tipo. La casa de pruebas es una casa que tiene un almacén de objetos e ideas que se han eliminado después o que quizás nunca se hayan añadido. Esta ubicación apareció por primera vez en la Alpha 2 y se eliminó en la Alpha 4. En las versiones Alpha 2 y 3, se puede acceder a la casa de pruebas escribiendo OpenNeighbor 3 en la consola de comandos. La casa de pruebas es una estructura enorme, sin usar y sin texturas. Afuera de la casa era una zona plana verde tipo Minecraft, y adentro es un laberinto de pasillos y habitaciones extremadamente oscuros, en su mayoría sin amueblar. Las únicas habitaciones amuebladas son un dormitorio y una cocina. Un vecino completamente activo patrulla la casa y nos perseguirá si nos ve. Esta casa de pruebas contiene una puerta que utiliza el antiguo estilo artístico de Alpha 1, sin embargo, su modelo está mal colocado en el marco y no puedes atravesarla sin trucos. Modkit es una herramienta gratuita de desarrollo basada en Unreal Engine 4, creada por TinyBuild, que permite a los jugadores crear, modificar y compartir contenido personalizado. Está pensado tanto para modders principiantes como para usuarios avanzados que quieran crear experiencias completas dentro del universo del juego. El Modkit incluye todos los assets oficiales del juego, esto permite construir casas personalizadas, sótanos alternativos y mapas completamente nuevos. Muchos mods famosos, como mapas de terror, hospitales del miedo o casas imposibles, nacieron aquí. La Alpha 3 de EllioNeighbor es considerada por muchos fans como una de las etapas más importantes, y más queridas, del desarrollo del juego original. Lanzada inicialmente el 22 de diciembre de 2016, esta versión marcó un antes y un después en la identidad del proyecto. Fue aquí donde EllioNeighbor dejó de sentirse como un experimento pequeño y comenzó a transformarse en algo ambicioso. A diferencia de la Alpha 2, que transcurría completamente de día, Alpha 3 ocurre en una oscuridad constante. No hay ciclos de luz. No hay amanecer. Esto obligaba al jugador a usar linternas constantemente, memorizar rutas y avanzar con cautela absoluta. La noche eterna no era solo estética, era psicológica. Alpha 3 fue la primera versión en poner realmente a prueba la famosa IA adaptativa del vecino dentro de una estructura compleja y vertical. Por primera vez el vecino podía perseguirte por varios pisos, aprendía tus rutas habituales y colocaba trampas donde antes te sentías seguro. El diseño de la casa grande en Alpha 3 sirvió como base directa del futuro acto 3 del juego final. Muchos consideran que aquí nació la idea de la casa como una representación mental, no solo física. El jugador pre-Nikki, este jugador apareció durante el prototipo y la pre-alfa. El modelo del jugador en el prototipo / pre-alfa presentaba un diseño muy básico, como mangas arremangadas, uso de guantes, rasgos faciales rudimentarios, cabello muy corto, misma estructura de piernas que el vecino. Durante el desarrollo de Alpha 1, se creó un nuevo modelo de jugador que nunca fue implementado completamente. Suéter azul, sin guantes, reloj de pulsera de cuero y oro en el brazo izquierdo. No tiene cabeza, este modelo quedó inutilizado antes del lanzamiento oficial de Alpha 1. No proyecta sombra, a diferencia de versiones anteriores. En la pre-alfa, el jugador podía inclinarse lateralmente, una mecánica única que no volvió a aparecer en ninguna otra versión. El jugador en pre-alfa y Alpha 1 era extremadamente rápido. Podía escapar del vecino en casi cualquier situación. La Alpha 2 de EllioNeighbor fue la base directa y funcional de lo que más tarde se convertiría en el acto 1 del juego final. Los desarrolladores diseñaron esta Alpha como una versión de entrenamiento, una introducción controlada destinada a enseñar al jugador las mecánicas esenciales antes de enfrentarse a desafíos más complejos. Por esta razón, el acto 1 puede considerarse una recreación remasterizada de Alpha 2, tanto en estructura como en ritmo. Alpha 3.5 es una build intermedia y no jugable públicamente, considerada una versión incompleta de Alpha 4, conocida únicamente gracias a un antiguo video publicado por TinyBuild en Facebook. Esta versión se usó internamente mientras se trabajaba tanto en Alpha 4 como en el tráiler del E3 2017.
El centro comercial es una ubicación descartada de Hello Neighbor 2, se mostró en el primer registro de desarrollo y probablemente estaba previsto que apareciera en la Alpha 2 de HN2, según el devlog, el centro comercial habría contado con una tienda de donas donde Leslie Cornwell y Kate Newsom habrían ido a comerlas, un letrero a la izquierda del centro comercial dice cine, lo que probablemente habría incluido un cine. Es un gato recurrente que aparece en Hello Guest y Hello Neighbor 2, está ligado a puzzles, especialmente en la panadería, puede arañar al jugador si se interactúa sin cuidado. Es un gato blanco con manchas negras, ojos verdes, a veces aparece con un gorro rojo. Es esquivo, no es hostil como un enemigo, actúa más como un obstáculo vivo o guardia natural. La mayoría de los logos del juego se basan en el logotipo principal utilizado desde el primer juego. Este logo estaba hecho de letras grandes pegadas, con la fuente de futuramente Evolved y se vio por primera vez en el juego en el New Alpha 1 sin usar, y se vio por última vez en Alpha 3, y de la Alpha 4 en adelante se usó la primaria final, aquí se eliminaron las letras grandes y pegadas, y ahora el logo se ha rediseñado para que tenga letras más amarralladas y naturales, la primera O parece una cerradura, y la segunda una llave. Desde aquí la mayoría de los logos de los juegos se basan en este, y se vio por primera vez en el juego en el New Alpha 4. En Hello Neighbor 2, se parece al logo principal, aunque está más distorsionado, y el número 2 es rojo, y en una versión temprana sin usar del logo original, se veía en ortografía británica. Welcome to Ravensbrooks es la serie animada, está disponible en YouTube y Amazon Prime Video. El 9 de marzo de 2019, se mostró una fotografía de la casa del señor Peterson en forma pintada, y después, el 13 de abril, se anunció un episodio piloto de prueba de la serie, que TinyBuild publicó en YouTube el 17 de abril de 2020. El piloto completo se lanzó en YouTube el 24 de julio de 2020. En Hello Neighbor 2 se encontró un televisor que mostraba un breve tráiler y una fecha de lanzamiento, el 8 de diciembre en el juego. El primer episodio se lanzó en YouTube el 11 de diciembre de 2022 y recibió excelentes críticas. El resto de los episodios se lanzaron en el último trimestre de 2023. En julio de 2024, se lanzó la temporada 1 en Amazon Prime. Según Alex Nichiporchik, la serie tiene una conexión con las novelas y Hello Neighbor 2, pero en la serie, y al menos en el primer episodio, hay algunas inconsistencias entre la serie, los juegos y los libros. La serie se usa en teléfonos, mientras que Hello Neighbor se desarrolla en su mayoría en la década de 1990, y pues en esa época lo único que habían eran los Nokias con esteroides, además de que se eliminaron muchas partes del episodio piloto, lo que redujo su duración de 22 minutos a 6 minutos. Un video técnico oficial publicado por TinyBuild en 2017, su objetivo con esto fue explicar en profundidad el funcionamiento de la inteligencia artificial del vecino, durante las primeras fases de desarrollo del juego. A diferencia de una IA tradicional con rutas predefinidas, el vecino utiliza un sistema de aprendizaje basado en observación del jugador, apoyado en dos tipos principales de puntos. Puntos de análisis, en donde registran acciones repetidas del jugador y detectan qué puertas, ventanas o escondites usas con mayor frecuencia. Y puntos de ruta del jugador, analizando tus patrones de movimiento, permiten al vecino anticiparse y provocan la colocación estratégica de trampas como tepos, cámaras y alarmas. El objetivo del sistema era crear la ilusión de un enemigo que aprende, recuerda y se adapta a tu estilo de juego. Uno de los aspectos más polémicos del iRundown es que el video muestra una versión del juego visiblemente distinta y más avanzada que la pre-alpha pública disponible en su momento. La comunidad notó que el video incluía gráficos más pulidos, físicas más estables, un sonido ambiental más complejo y también los comportamientos del vecino más naturales. La influencia del iRundown fue tan fuerte que inspiró a la comunidad de modders a intentar recrear esa experiencia, como iRundown Mod, con recreaciones no oficiales, como las de Cocosco. La DevGam Animation Showcase de 2014 es el punto de origen absoluto de la franquicia.
No fue un juego jugable, sino una demostración técnica de concepto creada por Nikita Kolesnikov, fundador de Dynamite Pixels, utilizando el motor Blender. El Ello Neighbor Prototype de 2015, también conocido como Kickstarter Prototype, fue la primera versión del juego construida tras la presentación conceptual de 2014. Fue la base técnica utilizada para el anuncio oficial de la franquicia y para la campaña de financiación en Kickstarter, la cual no logró su objetivo de recolectar $100.000. La versión Alpha 1, lanzada el 26 de octubre de 2016, fue la primera versión pública que expandió bastante la jugabilidad después del éxito viral de la pre-alpha. Es recordada por traer elementos de horror más directos y surrealistas. La Alpha 2, que fue lanzada el 22 de noviembre de 2016, es considerada una de las versiones más importantes de la franquicia, ya que definió la identidad visual y estructural que el juego mantiene hasta ahora. Y la Alpha 3, lanzada el 22 de diciembre de 2016, fue la versión que definió el concepto de casa imposible y verticalidad. En la Alpha 4, lanzada el 4 de mayo de 2017, fue la última versión alfa del juego y es considerada la base casi definitiva de lo que hoy conocemos como el Acto 3. La Beta 1, lanzada el 25 de julio de 2017, fue la primera versión del juego original en ser considerada feature complete, con todas las funciones principales ya puestas. Fue el paso final antes de que el juego entrara en su fase de lanzamiento comercial. A diferencia de las alfas anteriores, esta versión ya no era gratuita y estaba disponible principalmente para quienes habían reservado el juego. La Beta 2, lanzada el 17 de agosto de 2017, fue una actualización técnica fundamental que fue como un puente entre la estabilidad de la primera beta y el contenido final de la Beta 3, el motor Unreal Engine 4.15. Se consolidó el uso de esta versión del motor para reducir los cierres inesperados, crashes, que eran comunes en la Alpha 4 y la Beta 1. Además de la reducción de bugs, fue la versión encargada de corregir el error por el cual el jugador o el vecino podían salir disparados al tocar cosas o puertas. La Beta 3, lanzada el 31 de agosto de 2017, es una de las versiones más importantes de la historia del juego porque fue la última actualización de gran contenido antes del lanzamiento oficial, que trajo al vecino gigante. La versión Ello Bendy, lanzada el 27 de octubre de 2017, fue un crossover entre Ello Neighbor y Bendy and the Ink Machine para celebrar Halloween. De este evento ya hablamos en el iceberg de Batim. Lanzado el 7 de diciembre de 2018, Hide que es la precuela oficial que profundiza en la tragedia de la familia Peterson, o sea la familia del vecino. Secret Neighbor, lanzado en el 24 de octubre de 2019, hizo la transición hacia un single player a multijugador. Aquí volvemos a los actos 1 y 2 del primer juego, donde un grupo de 6 niños intenta infiltrarse en la casa del vecino para rescatar a un amigo encerrado en el sótano. La diferencia es que ahora uno de los jugadores es el vecino disfrazado de niño, y su objetivo es ganarse la confianza del grupo, separarlos y capturarlos a todos antes de que encuentren las llaves del sótano. Es muy parecido a las mecánicas de Among Us. Lanzado en junio de 2020, Ello Guest fue originalmente presentado como un spin-off independiente, aunque hoy en día se reconoce como el prototipo cero de Ello Neighbor 2. La Ello Neighbor 2 Alpha 1, lanzada el 23 de julio de 2020, fue la primera evolución oficial de la secuela tras el experimento de Ello Guest. Esta versión muestra el concepto de una IA de red neuronal aplicada a un entorno de mundo abierto. Ello Neighbor 2 Alpha 1.5, lanzada el 21 de octubre de 2020, fue una update de Halloween que expandió la historia y las mecánicas de la Alpha 1, que metió elementos fundamentales para el lore. Ello Engineer, lanzado inicialmente el 22 de junio de 2021, como exclusiva temporal de Google Stadia, Ello Engineer dio un giro radical, pasando del terror de sigilo a la construcción en un entorno sandbox. La Ello Neighbor 2 Beta, lanzada originalmente a finales de 2021 y extendida durante 2022, fue la versión de acceso anticipado definitiva para quienes hicieron la pre-compra del juego. Lanzado oficialmente el 6 de diciembre de 2022, Ello Neighbor 2 es la secuela directa del primer juego, pero que se desarrolla por completo en un mundo abierto. Lanzado el 6 de diciembre de 2022 junto con el juego base, Back to School es el primer gran DLC de expansión para Ello Neighbor 2. Esta versión abrió el mapa de Ravenbrook, añadiendo una de las localizaciones más pedidas por la comunidad, la escuela secundaria local. Ello Neighbor Late Fest, lanzado el 6 de diciembre de 2022 como parte del contenido de la edición deluxe, Late Fest es el segundo DLC de expansión para Ello Neighbor 2.
Aquí la acción se da en la Biblioteca Municipal de Ravensbrooks. Lanzado el 6 de diciembre de 2022 junto con la edición deluxe de Hello Neighbor 2, el DLC Helicopter mete una herramienta que cambia la forma de interactuar con el mundo abierto de Ravensbrooks. A diferencia de los otros DLCs, este no añadió una localización nueva, sino una nueva mecánica de juego. Lanzado oficialmente el 25 de mayo de 2023, Hello Neighbor VR, Search and Rescue es la primera adaptación completa de la franquicia a la realidad virtual, fue desarrollada por Steel Wall Studios, conocidos por Five Nights at Freddy's, El Puanted. Lanzado en 2023, Hello Engineer, Scrap Machines Constructor es la versión definitiva y refinada del juego de construcción técnica. Tras la salida de la exclusividad de Stadia, esta versión se reconstruyó para ofrecer una experiencia sandbox centrada en la creatividad mecánica pura. Hello Guest, lanzado en octubre de 2023 como parte de la gran actualización 9 de Hello Neighbor 2, esta versión es una de las más significativas para los fans, ya que integró oficialmente el contenido del prototipo original de 2020 dentro de la secuela principal. Lanzado el 6 de diciembre de 2023, Nikki's Diaries es la versión definitiva diseñada específicamente para móviles, iOS y Android. Lanzado a principios de 2025 después del anuncio oficial de la tercera entrega, el Hello Neighbor 3 Prototype 1, abandonando la estructura rígida de los juegos anteriores por una simulación total. Hello Neighbor 3 Prototype 2, fue lanzado a mediados de 2025 durante el evento Team Build Connect. Lanzado en noviembre de 2025, el Hello Neighbor 3 Prototype 3, es la versión de prueba más avanzada y completa antes del lanzamiento oficial de la tercera entrega, previsto para finales de 2026. Lo llaman el invitado. Se presenta como una figura humanoide con capucha oscura, máscara de pico amarillo, suéter morado a rayas y una bolsa remendada en la espalda, llena de cosas que no eran suyas. Nunca muestra su rostro. El invitado no suele correr como el vecino. Te estudia. Le gusta observar desde lejos. Es más rápido que Peterson, más fuerte y más inteligente. Y tiene un talento particular, robar lo que cree que no mereces. Algunos creen que puede cambiar de forma. Otros piensan que nunca tuvo una real. A veces es humano. A veces es cuervo. A veces es solo una sombra demasiado larga. No a la guerra loca. Una textura de una lista de compras para completar el supermercado del miedo. Varios iconos sin usar, excepto el cartel perdido que sí se usa en el juego. Un marcador de posición para los controles de la Play 4. Las texturas sobrantes de Diane Peterson en Hide and Seek. Huellas de harina, esto solo se encuentra en el mod kit, y era para que el vecino nos rastreara al pisar la harina. Todo, excepto el código, se completó para este objeto, dejando cubos rojos en lugar de huellas. Estos son algunos iconos de inventario usados en la pre-alfa. La mayoría de los objetos no tenían icono y usaban uno diferente en el inventario o ninguno. La casa prototipo del tráiler del anuncio está en los archivos del juego. Todas estas animaciones del vecino están en los archivos de la pre-alfa, y algunas se pueden ver en el tráiler de anuncio y en el vídeo de resumen de la IA. Se puede encontrar una animación que muestra el martillo arrancando una tabla. El pestillo como objeto, al igual que esta animación, nunca sobrevivió al prototipo. Estas dos texturas de pintura no aparecen en la pre-alfa. Una caja alta, la sierra existía antes de la versión Alpha 3, y no tenía textura. Se puede encontrar un modelo de una barra de jabón. En los archivos hay dos cubos pegados que no tienen textura. Un prototipo de silla. Hay un modelo y textura de un huevo roto. Una casa en llamas, aparece como una casa en el borde del mapa con varias partes en llamas. No se sabe por qué se colocó aquí o por qué se está quemando. En la Alpha 1 se puede encontrar un modelo de control remoto de garaje sin usar en los archivos, un modelo de extintor, hay un modelo de paraguas sin textura que se planeó implementar, también hay animaciones sin usar para los objetivos de campo de tiro de rifle del nivel 2 desechados. Es solo un cono estirado con una manzana en la punta. Es posible que el tren haya sido planeado para ser operado por el jugador, ya que hay un asiento y controles en su interior. En la Alpha 2, el martillo con nuevas animaciones de agarre, lamentablemente, la posición está rota, ya que el zócalo ya no existe. Las puertas del ascensor afuera, el
Arcotron está estacionado y ya no funciona, el sistema estéreo, se podía colocar un balde en las manijas de las puertas, un esquema de un lago rodeado de piedras, una telaraña, un arbusto rodante. Se pueden encontrar 3 modelos diferentes de cactus. También 2 modelos de sillas, son de madera y están pintadas de rojo. También se puede encontrar una mecedora, un modelo de pegamento de estilo antiguo, un antiguo televisor de estilo artístico, una mesa pequeña vieja, una olla vieja como las que tiene tu abuelita, terminal de tarjeta de acceso. Esta no está en los archivos y solo quedan sus texturas. Se puede encontrar un modelo de control remoto de televisión básico y sin texturas. Existe un icono sin usar para el Arcotron. En la Alpha 3, una versión de la Escuela del Miedo, el sótano falso es un mapa sin Skibox, un suelo de hierba con un cubo grande en el centro, y un modelo sin usar de una roca. En la Alpha 4, la Escuela del Miedo pero en subversión, la botella de refresco, un cohete de fuegos artificiales, y el arco, un muñeco de prueba para la batalla final de la cosa. Estos fangames suelen publicarse en itch.io, Gamehole, y Roblox. En Curse Retold, este fangame es muy valorado por modernizar la experiencia clásica sin perder su esencia, la mayor rejugabilidad y dificultad dinámica. En The Missing Secret parte 1 y 2. Es uno de los proyectos más conocidos entre la comunidad centrados en la historia. Los gráficos están más detallados, y se profundiza más el lore original pero de una forma alternativa. En Roblox, los fangames más populares son Guest Secrets, Ello Borden y Neighborhood 2, y Lost Souls. En la App Store también hay juegos inspirados como Hi Neighbor Ello From Mella, que está en Amazon, y Up to Down, y Angry Neighbor, que es bastante famoso. Un script faltante de Unreal Engine se ve como un círculo rojo 2D, pero en la primera parte del acto 3, en el segundo piso de la casa de Nicky Roth, hay un texto que dice Unreal Engine Text Render Error, y acerca de las áreas de script faltantes, son zonas de guión que faltan que funcionan como zonas secretas y los únicos lugares conocidos están en los actos 1 y 3. La zona del acto 1 se encuentra detrás de una casa azul a la izquierda, junto a la casa del señor Peterson, solo se puede acceder durante la escena de la persecución de la pelota. El área del acto 3 se encuentra en un túnel que atraviesa un pasadizo oculto. Si encuentras el pasadizo, atraviesa la puerta vacía y acércate a la textura de guión faltante para explorar fuera de los límites del mapa. Esta textura de guión faltante se ha eliminado de la versión para Nintendo Switch. En el pre-alpha existe un secreto tan raro que la mayoría de jugadores lo descartó con una sola frase: "Bah, es un bug". Si exploras lo suficiente puedes encontrar un cuarto secreto. Aquí los muebles están pegados al techo, la lámpara funciona y una pequeña puerta en la esquina se puede abrir. Y no es un fallo, si fuera un fallo del juego, la puerta no funcionaría, pero todo funciona. El cuarto fue prácticamente programado. Pero ¿y entonces por qué está invertido? En el pre-alpha, la narrativa aún no estaba clara, pero el concepto sí, la casa del vecino no obedece las reglas normales. Beatrix no parece una protagonista tradicional. En el Yoguest Alpha 1, Beatrix trabaja protegiendo el parque de atracciones Golden Apple de vándalos. La realidad, patrulla un parque vacío, es jugable, junto a Quentin, y en la escena extendida no utilizada, la que casi nadie vio, Beatrix lucha contra el hombre del sombrero. En el cementerio del bosque Ravenbrooks, aparece un periódico sobre una tumba. Traducido, dice: "Aún no hay noticias de la niña desaparecida. Solo estábamos jugando al escondite con Beatrix", dice su hermano Q. En este caso, la comunidad hizo lo que mejor sabe hacer, romper el juego con intención. Mecánica típica del mod. La cabeza del vecino crece con el tiempo o crece cada vez que te persigue, lo que termina con cabezas gigantes. Y el vecino atascado en puertas, escaleras y su propia casa. Es gracioso. Hasta que te das cuenta de que cuanto más inteligente es el vecino, menos humano se ve. Durante el desarrollo temprano del juego, específicamente en la Alpha 1, el tirachinas fue concebido como un objeto utilizable.
El objeto fue eliminado antes del lanzamiento final, ya que podía romper el enfoque de sigilo o también que facilitaba demasiado el enfrentamiento directo con el vecino. El tirachinas aún puede encontrarse como referencia oculta en el nivel Fear Darkness. La idea del tirachinas fue recuperada y adaptada en Secret Neighbor. El explorador utiliza el tirachinas como su habilidad principal. En partidas públicas y personalizadas, se crearon los Slingshot Wars, una modalidad temporal donde se usaban tirachinas en lugar de bolas de nieve, buscando puntos y recargando proyectiles en estaciones, compitiendo por ver qué equipo acumulaba más puntos hasta que se acababa el tiempo o un equipo alcanzaba los 20 puntos, algo así como Brawl Stars. En fin, la comunidad bautizó estos enfrentamientos como Slingshot Wars. Secret Neighbor, inspirada en juegos tipo Hombre Lobo o La Mafia, la mayoría de los jugadores, niños. El objetivo de los niños es buscar llaves, cooperar, o fingir que cooperan, abrir la puerta del sótano y rescatar a Nikki. El objetivo del vecino, sabotear, mentir, dividir al grupo, hacer perder tiempo y evitar que abran el sótano. El microondas fue un objeto que solo apareció en las primeras versiones alfa. Es uno de los objetos más caóticos y recordados por la comunidad debido a un fallo de físicas extremo, conocido popularmente como microwave chaos. Estaba en la cocina, en la alfa 1, se vuelve recogible, y aquí es donde este glitch alcanza su punto máximo. Al lanzar el microondas podías salir disparado por toda la casa. En la alfa 2, el microondas es eliminado por completo. Pero en HN2, el microondas regresa, pero de forma totalmente distinta. Ya no tiene bugs, pero sí tiene un puzzle. Para abrir el microondas hay que activar varias cabezas de jabalí montadas en la pared y hacerlo en una secuencia contrarreloj. Si fallas, los interruptores se reinician, pero al lograrlo el microondas se abre, y obtienes una pieza del mapa. El hombre del sombrero es uno de los personajes más misteriosos. Fue planeado como un personaje clave en Ello Guest y Ello Neighbor 2. Es observador, investigador, antagonista secundario y posiblemente hasta policía, periodista y agente encubierto. En la alfa 1 de Ello Guest, compra el parque de atracciones Golden Apple. Contrata a Quentin y Beatrix como guardias. En la versión final de Ello Neighbor 2, en parche 9, su cadáver aparece dentro de una tumba en el cementerio del bosque Raven Rocks. Ello Guest Prototype y es una versión de desarrollo secreta creada por TinyBuild como parte de un ARC. Es la primera base técnica real de lo que más tarde evolucionaría en Ello Neighbor 2, aunque en ese momento aún no llevaba ese nombre. El acceso a HGP no fue directo ni público. En diciembre de 2019, apareció el texto /HGP escrito en una pizarra dentro de Secret Neighbor. Este mensaje no se explicaba en el juego, lo que inició una investigación comunitaria. El código conducía a una web oculta de TinyBuild. Allí se encontraba un archivo cifrado llamado HGP7Z. Para instalarlo, se necesitaba una contraseña de 80 caracteres. La clave se obtenía resolviendo eventos en Secret Neighbor. Esto convirtió a HGP en uno de los ARC más elaborados de TinyBuild. La serie de libros tiene 7 novelas principales, 2 novelas gráficas y una guía oficial, escritas principalmente por Carly Ann West. Estas novelas son precuelas y vínculos con los juegos. Missing Pieces, el primer libro, trata de la llegada de Nikki Rota a Raven Rocks. Walking Nightmare, el libro 2 continúa la investigación de Nikki sobre el vecino. Buried Secrets, el libro 3, es la conclusión de la trilogía inicial de la precuela. Bad Blood, el libro 4, cambia el foco a la historia de fondo de Aaron Peterson en Alemania. Grave Mistakes, el libro 5, se centra en la construcción del parque de atracciones Golden Apple. Puzzle Master, el 6, detalla las luchas de la familia Peterson y una sociedad secreta. Reset Day, libro 7, la novela principal más reciente, que se vincula directamente con la historia después del juego. Además de estas novelas hay 2 novelas gráficas. En la novela gráfica 1, El secreto de Bosco Bay, sigue a Gem buscando a su hermano desaparecido en un parque temático. En la novela gráfica 2, El desastre de Raven Rocks, nos muestra a las hermanas Regina y Pris durante una emergencia en la ciudad. Y en el cuaderno del vecino, es una guía oficial del juego que ofrece consejos y experiencia detrás de escena en la creación del mundo.
A diferencia de los actos anteriores, no estamos explorando un edificio, estamos caminando dentro de una mente. La casa se eleva en 6 pisos, conectados por plataformas flotantes, estructuras colgantes y una vía ferroviaria interna con un tren funcional. La casa no sigue reglas físicas, porque los recuerdos tampoco lo hacen. El núcleo emocional del acto 3 son las Fear Rooms, desafíos que no representan puzzles sino miedos específicos de Nikki. Iseek fue concebido y promocionado inicialmente como un DLC del juego original pensado como contenido adicional para ampliar la historia. Durante el desarrollo, el proyecto creció tanto que terminó convirtiéndose en un juego independiente. No se lanzó como expansión descargable, se publicó como un título completo y separado dentro de la franquicia. Cambia para siempre a la familia, dando contexto emocional a los eventos de Hello Neighbor. En lugar de expandir la jugabilidad, Iseek expandió el significado emocional de toda la saga. Otros criticaron problemas técnicos y decisiones de diseño, pero muchos valoraron que el juego rellenara huecos narrativos importantes. En el libro Reset Day, se confirma la identidad del invitado, algo que en los juegos se ignora, pero aquí se revela que el invitado es el vecino. Pero no se trata simplemente de Peterson usando un disfraz, el libro deja claro que el invitado es una entidad no humana, con rasgos demoníacos o sobrenaturales, que posee, consume o se manifiesta a través de Peterson. Peterson y el invitado están fusionados, pero no son exactamente lo mismo, se ve que es capaz de cambiar de forma y adoptar identidades humanas, además de que es el responsable de los bucles temporales en Ravensbrooks, además de ser el responsable directo del secuestro de varios personajes como Enzo Esposito y la madre de Piper Tillman. La cosa es el protagonista principal de la saga, una representación psicológica que evoluciona a lo largo de las distintas versiones del juego. En Alpha 3 la cosa aparece como una figura bidimensional, en esta etapa parecía más un error extraño o secreto que un personaje definido. En Alpha 4 aparece por primera vez con un modelo real. En Beta 1 se puede ver fuera de la ventana en Fear Supermarket. En la fábrica, también puede verse fuera del mapa, observando al jugador. En Beta 3 se encuentra directamente en el sótano. En Hello Neighbor, Welcome to Ravensbrooks, aparece como un dibujo, posible manifestación como el hermano de Theodore. Hija de Theodore y Diane Peterson, Mia tenía 10 años, pecas en la cara, vestía colores brillantes, pulseras de cuentas y zapatos rojos con lazos naranjas. Era amable, imaginativa, y hacía lo que hacen muchos niños en familias rotas, intentar arreglarlo todo jugando. Aaron se derrumba. Mia intenta animarlo. Y en medio de un juego infantil, sin maldad Aaron empuja a Mia desde el tejado. Theodore, incapaz de enfrentar la verdad, entierra a su hija en el patio trasero. Su muñeca aparece una y otra vez, que es convenientemente muy parecida a Annabelle. En Hello Neighbor 2, su ausencia se vuelve propaganda, una distracción para la policía. En la comunidad existe una teoría que Quentin, el protagonista de Hello Neighbor 2, sería el hijo de Ike Hersowitz. Según esta teoría su nombre completo podría ser Quentin Cornelius Hersowitz. Esto convierte al nombre Quentin en el principal punto de conexión directa entre ambos personajes. E incluso ambos presentan complexión delgada, rasgos faciales alargados y estilo de vestimenta sobrio. Ike Hersowitz trabaja como guardia de seguridad en los libros. Quentin también es guardia de seguridad en Hello Guest. Esto refuerza una idea como de tradición familiar o que Quentin siguió los pasos de su padre. Y que desaparece en circunstancias sospechosas en Ravensbrooks. Quentin llega a Ravensbrooks investigando sucesos extraños. Según Quentin estaría investigando la desaparición de su padre, lo que explicaría su insistencia en seguir el caso incluso cuando todo se vuelve peligroso. Si la teoría fuera cierta, la historia tomaría un tono más trágico. Norman Darbio de Puzzle Master es un personaje secundario del libro Grave Mistakes y un personaje principal en el libro Puzzle Master.
Era un periodista de investigación que trabajaba en el periódico Ravensbrück Banner en 1965, su jefe era Gordon Cleave, a quien le tenía miedo. Desapareció ese año y habían rumores de que había ripeado en la imprenta de una oficina. Pero no murió, y tras el incidente del parque de atracciones Golden Apple, creó pistas para que Aaron Peterson las resolviera. Aaron lo conoció a través de un rompecabezas que armó, y Norman quería proteger a Aaron y a su familia. Norman también habla con Theodore, lo cual Aaron descubrió. Mantiene los dispositivos a salvo de la Sociedad Protectora del Bosque, quienes, tras el inicio de las tormentas, los usan en rituales para darse buena suerte, pero traen mala suerte al pueblo. Roger y Adele Peterson le contaron todos sus secretos a Norman, quien confió sus conocimientos a otros. La última nota que Norman le dejó a Aaron fue muy vaga. Decía, la llave roja te liberará cuando llegue el momento. Confía en Narf. La gente del Banner no entendía bien su significado. El mundo del error es un mundo vasto, vacío y de color gris. Está lleno de fallos visuales, geometría incompleta y elementos que parecen corruptos o fuera de lugar. Aparecen numerosas cajas verdes, que actúan como anclas del error dentro del mundo. Este lugar da la sensación de ser un espacio inacabado o dañado, como si el propio juego estuviera colapsando. En cada versión alfa de Ello Neighbor existe un código secreto. Al introducir estos códigos en las cajas verdes, el jugador comienza a corromper el mundo del error de forma progresiva. A medida que el proceso avanza, el mundo del error se comunica con el jugador, pide que lo borres, suplica que detengas la tortura, y da la impresión de ser una entidad consciente, atrapada en un estado de corrupción infinita. Sin embargo, el juego nunca te permite salvarlo realmente. En lugar de ser liberado, el mundo del error desaparece por completo. Nicky Rod llegó al pueblo en 1995 con una familia cansada de mudarse y una maleta que nunca terminó de desempacar. Tenía 13 años, una gorra ridícula, una camiseta con un charcotron y una obsesión por las cerraduras. Desde el primer día, se puso a jugar con sus ganzúas y vio que alguien al otro lado de la calle lo miraba. Aparte le dejaron una nota elogiando su habilidad para abrir cerraduras, y al día siguiente, Nicky decidió pasar el rato con el chico, que se llamaba Aaron Peterson, y también tenía una hermana pequeña llamada Mia Peterson. Nicky conoce a la familia y a Theodore Peterson, el padre de Aaron, pero este lo inquieta. Aaron llevó a Nicky a la fábrica de la manzana dorada, luego al bosque, luego, por accidente, al parque de atracciones Golden Apple. El lugar estaba muerto pero no vacío. Más tarde, Nicky descubre la verdad, que el parque se había quemado, una niña llamada Lucky J murió, el sitio fue cerrado y que Theodore seguía yendo de noche a recoger piezas. Tras la muerte de Diane Peterson, Mia desaparece, y Theodore dice que los niños están con un pariente en Minnesota. Nicky no le cree, y hace lo que todo niño curioso hace: seguir investigando. Empieza a sospechar de todo, y se mete a la casa del vecino, pero este lo atrapa y lo encierra en su casa. Cuando Nicky escapa, ya no es un niño, le falta un zapato, tiene vendas, las piernas le crecieron demasiado rápido, y su cara ya no era la misma. Escapa de la casa, pero no del daño. Nicky adulto vuelve a Ravensbrück por un desalojo. La casa de Peterson está en ruinas. La cosa aparece. El vecino vuelve. La casa se reconstruye dentro de su cabeza. Ahora Nicky no huye, protege a su versión infantil. Curiosamente, si te sales del mapa, puedes ver al vecino sentado observando a Nicky. Cuando despierta, la casa ya no parece malvada, solo quemada. Ravensbrück puede reconstruirse. Area Guest Studios es un estudio de desarrollo de juegos creado por Alex Nitch y por Chick TinyBuild. Después de la adquisición del equipo de desarrollo detrás de Ello Neighbor, Dynamite Pixels, en julio de 2020 por una suma de dinero no revelada, se creó un nuevo estudio llamado Area Guest Studios con sede en Hilversum, Países Bajos, con una ronda de financiamiento de más de $15 millones en Ello Neighbor. Los ex miembros de Dynamite Pixels, incluido Nikita Kolesnikov, se mudaron desde entonces a Area Guest Studios. O sea, en palabras más simples, TinyBuild compró Dynamite Pixels y la transformaron en Area Guest. TinyBuild Incorporated fue fundada en 2011 por Alex Nitch y por Chick, actual CEO, Luke Burtis y Tom Brien. Como ya les había mencionado anteriormente, Dynamite Pixels tenía la idea, tenía el concepto, tenía una casa,
pero nadie tocó la puerta en Kickstarter. TinyBuild sí lo hizo. Antes de ello Neighbor, TinyBuild ya tenía experiencia con esa clase de conceptos de juegos como No Time to Explain, Punch Club, Cluster Truck y The Final Station. Bajo TinyBuild, la saga se expandió como una casa mal diseñada. Hello Neighbor y Hello Guest son juegos profundamente problemáticos, y, sinceramente, hasta que los desarrolladores no aprendan a crear un juego funcional, MatPat debería dejar de jugarlos. Durante mucho tiempo, Hello Neighbor tuvo algo muy valioso a su favor: potencial. Las versiones alfa capturaron la atención de la comunidad. La gente estaba emocionada por la historia, los misterios y el trasfondo oscuro. Aunque nunca seguí los directos de las primeras versiones, me resultaba difícil entender qué estaba pasando. Las teorías siempre fueron fascinantes, y eso me mantenía interesado en el proyecto final. Cuando finalmente salió la versión completa, la decepción fue inmediata. El juego era difícil de jugar, no por su dificultad, sino por mecánicas rotas, falta total de tutoriales y la ausencia de guías claras sobre objetivos y sistemas. El juego dio un giro evidente respecto a lo que parecía ser su intención original. Intentó volverse más surrealista, pero cuanto más surrealista se hacía, menos claro era todo, no quedaba claro que era real y que no. El arte conceptual define al Mayak como una estructura surrealista, muy alejada de una estación meteorológica convencional. Tejado púrpura, secciones amarillas y azules en el cuerpo del edificio. En varios conceptos tempranos, especialmente en Hello Guest Prototype, el Mayak presenta un ojo verde gigante en la parte superior. Este ojo parece vigilar Ravenbrooks, reforzando esto del control. El diseño del Mayak está inspirado en una estructura real, MRLS-2, una estación de radar meteorológico abandonada en Voronezh, Rusia. Fue construido en las décadas de 1950-1960 por Roger y Adele Peterson. Tras la desaparición de sus creadores, el Mayak fue abandonado. Ike Kentin Cornelius Hersowitz es un personaje secundario en la novela Babylor, tiene la edad del vecino y fue su amigo de la infancia. De vez en cuando visitaba su casa y a veces pasaban tiempo en la estación meteorológica de sus padres. Trabajaba como guardia de seguridad para ellos Anear Security Co. y patrullaba el bosque. En una ocasión, fue al 910 Friendly Court, y él y Theodore comieron pizza juntos. Pero su amistad terminó cuando discutieron, lo que provocó que Ike se fuera de la casa. De ahí nadie lo volvió a ver durante un tiempo. Desapareció en 1991 y lo ripearon. Su cuerpo fue encontrado en 1992, dentro de un tanque de menta en la fábrica Golden Apple. Lo más probable es que el vecino lo liquidó para robarle la billetera y recuperar las piezas de un dispositivo secreto que perteneció a sus padres y que Ike tenía, aunque solo es una teoría. Robert vivía en el 910 de Friendly Court, junto a su esposa Adele Peterson. Dedicó su vida a investigar los extraños fenómenos climáticos del pueblo. Construyeron una estación meteorológica, un lugar donde su hijo Theodore y su mejor amigo Ike pasaban el tiempo, jugando entre instrumentos diseñados para medir el cielo. Nada inquietante. Solo ciencia. Robert y Adele eran meteorólogos, graduados en 1947 de la Universidad Bonecamp de la Mancomunidad de Massachusetts, y comenzaron su investigación en Ravenbrooks en los años 60. Estudiaban patrones climáticos anormales, tormentas que no seguían reglas, fenómenos que parecían responder a algo más que la naturaleza. La investigación de los Peterson fue financiada por la familia Cavise. Durante un tiempo, el dinero fluyó. Luego, dejó de hacerlo. Poco después, la fábrica de manzanas doradas se incendió, y Aaron especuló que sus abuelos estuvieron involucrados. Accidente, sabotaje, intento desesperado por silenciar algo. Entre finales de los años 60 y finales de los 70, Robert y Adele desaparecieron. No hubo funerales. No hubo cuerpos. Solo una casa que pasó a manos de Theodore.
Los protectores del bosque eran una leyenda urbana en Ravensbrooks antes de que fueran descubiertos en Grave Mysteries y expuestos en Puzzle Master. Aunque son en realidad un grupo de humanos que visten disfraces de pájaros, los trajes de los protectores del bosque tienen picos afilados y curvos con ojos en la máscara, y visten capas negras cubiertas de plumas, también tienen garras afiladas en las manos, además de que realizan rituales en un observatorio cada vez que estalla una tormenta. Se les llama los Crowfaces, y los miembros del clan son Gordon Cleave, Dale Taps, Marvin Tavish, y posiblemente Otto Kinander. Eran un culto, vestidos como cuervos y creyentes en el misterio de las tormentas alrededor de Ravensbrooks después de que se interrumpiera el trabajo de Roger y Adele Peterson. Los protectores del bosque supuestamente se disolvieron. Los protectores del bosque han sido parte de la ciudad por un tiempo, desde al menos la década de 1960, y todavía están presentes en Reset Day. El invitado no es un protector del bosque, pero aún así viste un traje de cuervo. Es muy probable que se inspiraran en el atuendo que usaban los médicos de la peste. Diane Peterson, esposa de Theodore Peterson y madre de Aaron y Mia, murió trágicamente un año antes de los eventos del primer Illinois War. Resulta que Diane y Theodore viajaban en coche hacia una tienda. En el trayecto, chocaron contra un camión de pizzas. El accidente fue grave y dejó el vehículo severamente dañado. Theodore logró salir del coche con vida. Diane quedó atrapada entre los restos, con heridas críticas. Fue trasladada al hospital de Ravensbrooks. La muerte de Diane marca el inicio del colapso total de la familia Peterson, ya que Theodore cae en una profunda depresión, incluso desarrolla una obsesión enfermiza con la protección y el control. Su miedo a perder a su familia lo lleva a tomar decisiones extremas e ilegales. La película oficial de Illinois War fue anunciada a finales de 2024 y actualmente se encuentra en desarrollo. Aunque todavía no tiene una fecha de estreno confirmada para 2026, el proyecto cuenta con el guionista que hizo la película de FNAF, Tyler McIntyre. El primer borrador de 99 páginas se completó en febrero de 2025. Durante las primeras etapas de desarrollo de Illinois War, sobre todo en el prototipo y versiones pre-alpha, el vecino tenía una gran cantidad de líneas de diálogo explícitas y malsonantes que nunca llegaron al juego final. Se puede encontrar en la carpeta Neighbor Voice, accesibles a través del Illinois War Mod Kit. Las líneas de voz no fueron grabadas específicamente para el juego, eran efectos de sonido estándar obtenidos de SoundSnap. El vecino decía cosas como Quiet! Shit! Fuck! Fuck! Shit! Come here, you big fuck! Cock! Ah, son of Jesus! Shit! Parecía que maldecía como un marinero. XD. Estas líneas fueron eliminadas cuando TimBuild hizo el juego más family friendly, aunque esto chocó con una creencia muy extendida en la comunidad. Illinois War nunca fue concebido originalmente como un juego infantil. Lucy G es un personaje que debutó en Missing Pieces, y desde entonces ha aparecido en Secret Neighbor. En el verano de 1992, una atracción en el parque Golden Apple causó la desvivisión de Lucy G, de 7 años. Fue un día trágico, si bien la opinión pública ya había juzgado severamente a Theodore por crear la defectuosa montaña rusa Rotten Core. Un fallo de un tribunal estatal determinó que la única responsabilidad de la muerte de Lucy G recaía en Golden Apple Corp, propietaria y operadora del lugar. Jay perdió la vida cuando los vagones de la atracción Rotten Core se descontrolaron, pero los investigadores no pudieron determinar si una falla eléctrica o un fallo en el diseño estructural de la base causó el accidente. Y cuando los restos de la montaña rusa se quemaron por completo en un ataque de indignación, se perdieron todas las demás pruebas. Lucy tiene piel pálida, cabello negro lacio que cae unos centímetros debajo de sus hombros, ojos marrones en forma de almendra y una cara redonda. Después del incidente en el que murió, el señor Peterson dijo que hizo que Lucy volara como un ángel. En la segunda temporada de la serie animada, se revela la forma en que murió Lucy, pero aquí ripeó de forma muy diferente de la historia de los juegos. Mientras Lucy viajaba en la montaña rusa, era temporada tormentosa, y fue alcanzada por un rayo, lo que la hizo desaparecer por completo, dejando atrás un globo rojo que había conseguido. Así que tendría dos versiones.
Este es el prototipo de la historia de la Alpha 1. El coche del jugador es golpeado por un poste de electricidad, lo que lo deja en coma, lo llevan a la casa del vecino y se da cuenta de que esconde algo en su sótano. Exploras la casa y descubres más pistas que sugieren que el vecino solía tener una familia, como se ve en Alpha 1 con los dibujos a mano que se encuentran en la habitación de los niños. Finalmente, abres la puerta del sótano, pero el vecino te agarra y te entierra vivo. Aquí hay pistas que apuntan a que el vecino pudo haber estado involucrado con el diablo, ya que tiene pegatinas del 666 en la suela de sus zapatos y se puede ver un letrero de ángel caído en la calle cerca de su casa. También tiene libros como el de Fausto de Goethe, que es un libro sobre un hombre insatisfecho que hace un trato con el diablo para experimentar la trascendencia terrenal a cambio de su alma. Para haberse metido con el diablo, el vecino probablemente habría cometido apostasía, o sea renunciar a la fe, lo que se apoya en el hecho de que posee tazas con la cabeza de lo que parece ser una cabra de oro. También que el vecino en algún momento trabajó en una feria y estuvo directamente involucrado en el accidente automovilístico del jugador, ya que ambas posibilidades se ven en Alpha 1. En la Alpha 1, 5 o Alpha 2, acá te mudas a una nueva casa y el personaje se queda dormido en el sofá y tiene pesadillas tipo proféticas, se despierta con gritos, y desorientado, mira al otro lado de la calle y descubre que los gritos vienen de una persona secuestrada por el vecino. Mira cómo el vecino forcejea con el rehén hasta que finalmente lo encierra en el sótano. Después entramos en la casa del vecino y forzamos el sótano. Al entrar, empieza a sonar música de feria, mientras unas siluetas se ven al final de la escalera, y se escuchan llantos, un individuo oye la llegada del jugador y, creyendo que es el vecino, alerta a los demás. La habitación que se encuentra al pie de la escalera tiene velas rituales que rodean una cuna y un colchón. Antes de que el jugador cruce la puerta, es encontrado por el vecino, lo que hace que se eche a correr. Después de correr por los pasillos oscuros y pasar obstáculos, encontramos una puerta con un letrero que dice escóndete aquí. Intenta abrir la puerta pero está cerrada y luego se esconde debajo de una cama. El vecino casi se agacha debajo de la cama, pero es alertado por un grito detrás de la puerta. Él entra por la puerta, sales del escondite y te acercas. Se escuchan gritos lejanos, lo que podría indicar que el sótano es mucho más grande. Uno de los primeros números que llama la atención es el 1414, grabado en el buzón como si fuera una dirección. Algunos lo leen como 2 Reyes 1414, otros como Éxodo 1414. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces está el cuadro. Una imagen de 2 rostros, uno claro, uno perdido, que muchos comparan con el símbolo del jubileo de la misericordia. Todo encaja cuando miras el resto del juego con esa lente. Los maniquíes, el sótano, donde se guarda el pecado original. Nada de esto se explica explícitamente. Solo símbolos. Hello Neighbor es uno de los juegos con más misterio y secretos, con una jugabilidad única, pero como a todos nos gusta ese toque de misterio, hay muchísima gente que llega y quiere saber más, incluso cuando se supone que ya lo saben todo, y empiezan a crear teorías para resolver los misterios del juego. Ahora te voy a decir una que explicaría qué es todo el juego en sí, y esta teoría nos dice que todo el juego que se ve hasta ahora, sin actualización hacia otro modelo de casa o jugabilidad, es un purgatorio. En el catolicismo, el purgatorio es el espacio simbólico que alberga a las personas que fallecieron con algún pecado y que deben purificarse antes de estar aptos para acceder al paraíso. Se dice que quedan en el purgatorio aquellas almas que arrastran algún pecado leve que aún no ha sido perdonado o algún pecado grave que todavía no tuvo su correspondiente satisfacción a través de la penitencia, y para que no te pierdas, este es un lugar donde van las almas, ya sean malas o buenas. Ahora veamos las pistas que nos dicen esto. Para empezar, si esto es un purgatorio, todos nuestros personajes están muertos, y ya sabemos quiénes son el vecino y nosotros, pero esta teoría tiene otra versión de la muerte de nosotros, aunque no del vecino, y dice que nosotros fuimos asesinados por nuestro vecino mientras robábamos algo en su casa, que lo hizo con su escopeta y luego nos enterró en nuestro jardín.
Ahora, este lugar no tiene una ubicación exacta, ya que no está en un espacio físico sino espiritual, algo así como el paraíso, el infierno y el purgatorio, lugares de los que nadie sabe su ubicación, pues en el juego estamos ubicados en un lugar vacío, donde solo hay una cosa con la que interactuar, la casa del vecino y el vecino, ya que si salimos del mapa veremos casas sin nadie. Se dice que el purgatorio no tiene forma, sino que es por nuestros pecados que se le da forma, los que no cometieron tantos van a un lugar como el paraíso, y para los que cometieron pecados muy graves, se dice que están viviendo ese momento por infinitas veces, es decir, repiten ese acto impuro que hicieron en vida real sin parar hasta el día del juicio, y eso suena parecido a lo que pasa en el juego, porque ¿qué es lo único que hacemos en cada ronda? Ir al vecino, y si pierdes siempre vuelves, y esto nunca para, lo que tiene bastante lógica, y entonces ¿cuál fue nuestro acto para estar en el purgatorio? Morir por robarle algo a nuestro vecino, y lo que hacemos es casi lo mismo una y otra vez. Y también explicaría que en las versiones más recientes aparezcan los escenarios del miedo, que serían otras formas de purgatorio donde Nikki se tortura de forma mental a través de sus traumas en la infancia, lo que también podría decir que Nikki hizo su vida muerto y todo lo que vimos en el juego final es el propio purgatorio, y eso explicaría por qué no hay nadie afuera y por qué el vecino nos está vigilando. Créditos a Deimos por la teoría. Como muchos piensan, Ello Neighbor terminó convirtiéndose en una serie innecesariamente complicada. La gran pregunta es ¿qué salió mal? Uno de los mayores puntos de venta originales del juego fue la inteligencia artificial del vecino. Se prometía una IA que aprendía del jugador, cambiaba rutas, anticipaba movimientos y castigaba errores. En los primeros trailers esto parecía cumplirse. En su momento, fue una ejecución brillante del concepto. Pero con el tiempo la IA se volvió inconsistente, se atascaba constantemente, pasó de perseguir activamente a solo colocar cámaras, perdió toda capacidad real de presión psicológica. El miedo que existía en las alfas desapareció, y curiosamente, Ello Neighbor 2 logra generar más estrés que el juego original. Puedes avanzar gran parte del juego sin interactuar realmente con el vecino. El estilo artístico de las primeras alfas era más realista, detallado, extrañamente incómodo, inquietante sin necesidad de jumpscares. Esa atmósfera hacía que la casa se sintiera opresiva y peligrosa. Durante el desarrollo, este estilo fue descartado y reemplazado por un enfoque caricaturesco, colorido e infantil. El resultado fue una pérdida casi total del tono original. La casa dejó de parecer un lugar aterrador y pasó a sentirse como un parque de puzzles. En la pre-alfa de 2016, Ello Neighbor se sentía como un juego de sigilo puro, un gato y ratón claustrofóbico y un espacio donde cada error importaba. En el juego final, no hay consecuencias reales, conservas tus objetos incluso tras fallar, el progreso de los puzzles no se reinicia, el vecino apenas aprende. En el tráiler original incluía lenguaje explícito, pero como ocurrió con muchos juegos de terror de la época se suavizó el contenido, se eliminó el material perturbador, se adaptó el juego para niños. Todo para atraer más ventas, más merchandising y más contenido viral en YouTube. El resultado fue un producto que ya no sabía a quién iba dirigido, demasiado simple para adultos, demasiado confuso para niños. A todo esto se sumó una comunidad cada vez más problemática. Clickbait constante. Teorías falsas presentadas como canon. Mods vendidos como contenido oficial. Rechazo a cualquier opinión negativa. Esto provocó confusión masiva sobre la historia real, saturación de contenido basura y pérdida total del terror psicológico original. El error que marcaría de por vida a aquel niño que jugaba en la calle fue patear su balón demasiado fuerte, porque si no lo hubiera hecho, nada de esta historia habría sucedido. El niño corrió por la calle para alcanzar el balón, ignorando los rumores del poblado y los carteles de Se Busca que hablaban de alguien que secuestraba niños y que jamás volvían a aparecer, razón por la cual él era el único niño que aún transitaba por esa zona, mientras los demás estaban resguardados en sus casas o habían desaparecido. El balón se detuvo frente a una casa nada llamativa y, antes de tomarlo, el niño escuchó un ruido proveniente del interior. A lo lejos distinguió a un hombre con bigote, chaleco azul a rombos y guantes de goma, lo que despertó su curiosidad.
Se acercó lentamente y se asomó por la ventana, escuchando gritos como de infantes, y vio al hombre cerrar una puerta con un candado rojo. El hombre se dio la vuelta, notó al niño, este se paralizó del miedo y fue tomado de los hombros para ser encerrado en una habitación. El niño no sabía cuánto tiempo había pasado, pero sabía que había otros niños en otras habitaciones, aunque nunca pudo verlos, hasta que un día un fuerte estruendo abrió la puerta y le dio la oportunidad de escapar. El hombre lo persiguió, pero se detuvo al mirar la puerta del sótano y regresó al interior de la casa. El niño llegó a su hogar, sus padres alarmados le preguntaron dónde había estado la última hora, y él respondió que llevaba más de un mes prisionero, pero sus padres insistieron en que solo había desaparecido una hora y atribuyeron todo a su miedo por los niños desaparecidos. Los años pasaron, el niño creció y se convirtió en un joven con una vida plena, a punto de casarse, aunque aquel recuerdo lo perseguía en pesadillas, por lo que decidió regresar a su antiguo pueblo. Al llegar vio su vieja casa, sintió nostalgia y observó la casa del vecino completamente destruida, quedando solo el marco de la puerta en pie, mientras una sombra lo observaba desde atrás. Entró a su casa, se quedó dormido en el sofá y al despertar todo parecía como hace 14 años. La casa del vecino ahora era enorme, llena de cosas extrañas, y allí vio nuevamente al vecino bigotón encerrando a un niño. Decidido a detenerlo, entró a la casa y comenzaron a surgir recuerdos confusos del vecino, de accidentes, de hospitales y de pérdidas. Tras superar obstáculos absurdos, llegó al sótano, un largo pasillo con muchas puertas, donde apareció el vecino persiguiéndolo, hasta que el joven entró en la puerta llamativa. Dentro encontró fotos, recortes de periódico y carteles de niños desaparecidos, descubriendo la historia del vecino, su esposa fallecida en un accidente junto a su bebé y un diario que revelaba que el vecino intentó resucitarla, logrando traer de vuelta una sombra monstruosa que buscaba niños. El vecino los secuestraba para protegerlos de esa sombra. Al final, el joven vio cómo su yo niño escapaba, enfrentó a la sombra y fue salvado por el vecino. Despertó en el sofá, con las manos quemadas, encontró los guantes del vecino y al volver a su vida, descubrió que su novia era idéntica a la esposa del vecino, revelando el bucle. El niño, el joven y el vecino eran la misma persona, repitiendo la historia una y otra vez. Créditos a God of Coffee.